Ya comienza, ya está aquí. Espacio incluyente para ti, un lugar para compartir, donde cada voz puede vivir. Te presto mi voz, curiosidades de la salud. Acá entre mamis, hablando de discapacidad. Espacio incluyente, unidos por la inclusión. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Incluyente, bienvenidos a esta tercera temporada y también bienvenidos a su programa favorito. Estoy muy emocionada porque estamos comenzando con un súper programa y un súper invitado, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales. Ustedes van a poder escuchar este podcast a través de YouTube, de Spotify, de Apple Music y de muchas plataformas más, además de buscarnos en nuestras redes sociales, en donde colgaremos también este podcast. Recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como en Foro Mujeres con Discapacidad Visual. ¿Y qué les parece si comenzamos este espectacular momento con nuestra sección Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad? Vamos y volvemos enseguida. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Espacio Incluyente. Este es un nuevo episodio de la sección Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad. Soy Alejandra Juárez, psicoterapeuta con 15 años de experiencia en el ámbito de la psicología clínica. Acompaño a personas con discapacidad visual y a sus familias en sus procesos de adaptación y bienestar emocional. En este primer episodio de Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad, quiero hablar sobre la importancia de la psicoterapia, tanto para quien enfrenta una pérdida visual como para sus cuidadores. Acompáñenme en este espacio de reflexión. ¿Sabías que la salud emocional es la capacidad de reconocer, expresar y regular nuestras emociones? Es un pilar fundamental para el bienestar. La psicología juega un papel clave en el acompañamiento de las personas con discapacidad visual. La pérdida de visión no solo implica aprender nuevas estrategias para realizar las actividades de la vida diaria, también puede generar un impacto profundo en la salud emocional. En este proceso de adaptación es común que se activen síntomas asociados a la ansiedad, la depresión o el estrés. Estos síntomas reflejan la dificultad de asimilar cambios tan significativos y la necesidad de contar con un espacio seguro para expresar emociones, elaborar duelos y fortalecer recursos personales. Por otro lado, las labores que desempeñan los familiares de personas con discapacidad visual son tareas continuas que no tienen horario de inicio ni de fin. Enfrentan dobles retos al tener que maniobrar con una sobrecarga emocional y mental. Es frecuente que experimenten temor, agotamiento y altos niveles de estrés y de ansiedad al tener que lidiar con múltiples desafíos. En la mayoría de las ocasiones, carecen del tiempo y la energía para atender sus propias necesidades personales. Alcanzar el equilibrio en la salud emocional no depende únicamente del trabajo individual. Muchas veces el estigma hacia la terapia psicológica se convierte en una barrera. Los prejuicios sociales, la vergüenza o las limitaciones institucionales dificultan que las personas busquen ayuda, perpetuando el malestar y el aislamiento. El día de hoy, el acudir a psicoterapia es un aspecto que sigue siendo juzgado
que a la gente le espanta escuchar términos como psicología, psicoterapia, incluso psiquiatría. Por eso es fundamental hablar de ambos aspectos, cuidar la salud emocional y al mismo tiempo derribar los prejuicios que impiden acceder a la psicoterapia. El acompañamiento psicológico ofrece herramientas para transitar los cambios con mayor resiliencia, favoreciendo la integración de nuevas estrategias y el fortalecimiento del bienestar emocional. La psicoterapia es un espacio de acompañamiento, de reflexión, para generar nuevas posibilidades. Normalizar la búsqueda de ayuda es un paso hacia una sociedad más justa y empática. No olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. Hasta pronto. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. Y ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y el día de hoy tenemos un gran invitado. Bueno, pues recuerden que este programa abarca las diversas discapacidades que podemos tener, pero también específicamente por cuestiones de una servidora tengo muchos colaboradores que también tienen y viven bajo la condición de discapacidad visual. Bueno, pues ¿qué les parece si conocemos al piloto Luis Eduardo Cueva, que el día de hoy nos va a presentar un maravilloso libro, su último libro porque tiene 2, y además un poquito más de quién es él. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la cápsula de semblanza para que aprendamos juntos de quién se trata? ¡Vamos! Luis Eduardo Cuevas Serrano, nacido en Ecuador, cursó la Escuela de Aviación del Ejército y se graduó como piloto de helicópteros. Participó en rescates de desastres naturales como los fenómenos del Niño, terremoto del Reventador, inundación de la Josefina en Cuenca, rescates de montañistas en los Yanganates y Tungurahua, y es excombatiente del Alto Cenepa, conflicto bélico Ecuador-Perú. En 1997 perdió la vista en la explosión de la Balbina, Quito, luego de lo cual se capacitó en el Instituto Braille de Los Ángeles en computación, braille y manejo de bibliotecas para ciegos, y en la escuela a distancia, Hadley School for the Blind, en psicología personal. Desarrolló un sistema de bibliotecas en audio análogo en escuelas y organizaciones de ciegos en Ecuador. Dictó 17 cursos de capacitación en computación para ciegos con sistemas lectores de pantallas. Organizó y desarrolló 5 concursos nacionales de libro oído. Ha donado su tifloteca o biblioteca en audio y texto digital en varios países de Latinoamérica. Desarrolló su proyecto denominado A Punto Pedal, iniciativa mediante la cual ha recorrido en su bicicleta tándem Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte sin polución, y a su paso ha donado su tifloteca en los mencionados países, así como ha aprovechado dicha oportunidad para dictar charlas de motivación a favor de las personas con discapacidad. Ya ciego, fue instructor de pilotos en tierra en la empresa Aeromaster Airways en Quito, y luego de ello diseñó el proyecto denominado Aviación sin Barreras para facilitar atención prioritaria, guía de movilidad y acceso a la información en aeropuertos del Ecuador, y desde la Dirección General de Aviación Civil implementó este servicio en 6 aeropuertos del Ecuador. Ha escrito los libros titulados Cita a Ciegas en Los Ángeles, publicado en Amazon, y el libro Volando en la Oscuridad, Memorias de un Piloto Ciego. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida al piloto Luis Cueva.
Estamos por aquí con ustedes nuevamente en Espacio Incluyente. ¿Y qué les parece toda la información que acabamos de escuchar de nuestro invitado? Pero no nos vamos a quedar solamente con esa información, lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Marlene, muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar en este espacio incluyente. Me encuentro muy bien, a las órdenes. Me encanta, pues acabamos de escuchar, gracias a Dios, todo lo que te ha permitido vivir, porque si no fuera por eso no nos hubiésemos conocido y coincidido en la vida. Pero quiero que comencemos desde el principio, que tú también de viva voz le puedas contar a nuestros escuchas quién eres, cómo fue que adquiriste la discapacidad visual y también dónde te rehabilitaste. Gracias, Marlene. Efectivamente yo antes de perder la vista era piloto de helicópteros en el ejército de mi país, en Ecuador. Y cuando tenía ya el grado de mayor y pues tenía 34 años, hubo una explosión en una unidad de ingenieros junto a la de aviación y producto de la onda expansiva, pues los cristales de la oficina me lastimaron la cara y perdí la vista al 95%. Y esa fue la razón, la manera como perdí la vista. Luego de ello, al año de todo esto, porque fue un proceso de algunas cirugías, salí a capacitarme, a rehabilitarme en el Instituto Braille de Los Ángeles, California, donde estudié 4 años, tanto en el instituto como en Los Ángeles City College y en Hadley School for the Blind. Y luego de ese tiempo, pues regresé a Ecuador a poner en práctica lo que había aprendido en esos 4 años. Fíjate que tuve la oportunidad de conocer el Instituto Braille y sé que es una gran institución porque pude también presenciar las clases que les dan para rehabilitarse. ¿Qué fue lo más hermoso que pudiste rescatar del instituto? Del Instituto Braille creo que todo, desde que uno ingresa y lo reciben con una sonrisa, aunque uno no la ve, pero la siente en el corazón, la manera como se comporta la gente, cómo se siente que lo quieren a cada uno de las personas ciegas que va a capacitarse allí. Y de hecho, tal fue mi agradecimiento y las emociones positivas y el conocimiento que allí adquirí, que justamente el primer libro que escribí fue haciendo honores a mi instituto, si vale la pena decirlo así, que se titula Citas Ciegas en Los Ángeles, que tiene que ver justamente con el proceso de rehabilitación que se vive en ese hermoso Instituto Braille de Los Ángeles, California. Así es, definitivamente el que las personas con discapacidad visual adquirida, y yo también diría que los que nacen con la discapacidad visual, es necesario tomar una rehabilitación para que en el andar por la vida podamos usar esas herramientas que nos dan en cada clase, en cada curso y poderlas llevar a cabo en nuestra vida personal. Creo que sí existe un antes y un después de una rehabilitación. Los planes te cambian totalmente, la visión se te amplía y aparte te sientes empoderado porque no es lo mismo no saber andar en la calle sin bastón que con bastón, no saber leer braille que sí saberlo. No es lo mismo no tener actividades de la vida diaria que te enseñan a planchar, a lavar, a cocinar, a hacer tus actividades de manera regular sin lastimarte y sin provocar también ningún accidente. La verdad es que sí existe un antes y un después. ¿Y tú qué sientes que tuviste? Bueno, seguramente mucha independencia, pero ¿qué sientes que obtuviste después de ello? Durante todo ese trayecto, y gracias, es una linda pregunta, confianza. Porque tan pronto inicié y los profesores y los dirigentes del instituto veían que ponía un interés especial en todo lo que iba aprendiendo, a los pocos meses, aun cuando no sabía hablar bien inglés, me ofrecieron ser profesor de inglés como segundo idioma. Y no solo ellos, sino que en el Volunteer Service, servicio de voluntarios, pues también me pidieron que apoye como voluntario y de hecho es allí donde encontré esa maravilla que es la biblioteca. Entonces comencé a trabajar ad hoc como bibliotecario, rebobinando cassettes que eran los libros de audio de ese entonces, pues y sentí la confianza de que podía volver a trabajar.
a ser útil a la sociedad, que no iba a ser una carga, sino que más bien los conocimientos, lo que iba aprendiendo allí en el Instituto Braille, lo iba a promocionar, a realizar, a replicar cuando regrese a Ecuador, que es exactamente lo que hice. Una vez que llegaste a Ecuador, que dijiste, ya traigo las herramientas, me siento más seguro, como tú dices, con más confianza, ¿cuál fue el primer paso que diste llegando a Ecuador? Bueno, el asunto es que había coleccionado durante ese tiempo, que fueron 4 años, libros hablados en casetes. Entonces tenía la seguridad que aquí no había y que iba a ser eso, es decir, mi solicitud a las organizaciones públicas iba a ser bien acogido y pues iba a comenzar a trabajar creando bibliotecas para ciegos. Pero no fue así. Fui al Consejo Nacional de la Discapacidad y me dijeron, pero es algo justamente que a uno lo empodera más en lo que uno quiere hacer. Y me dijeron, mire, bueno, ¿para qué quiere hacer una biblioteca para ciegos si aquí los ciegos no leen? Claro que no leían los ciegos, pero porque no tenían que leer. Entonces eso como que le llena a uno más de fuerza para empoderarse de lo que uno quiere y buscar. Si se cierra una puerta, pues bien, venga otra y luego otra y después de 100 hasta que se abre una puerta o alguien que necesita que sentir que su institución es más responsable y más sensible, hasta que fui acogido por una universidad y donde comencé a distribuir en todo el país bibliotecas, centros de cómputo para ciegos y cursos de capacitación también en informática, ya con sistemas lectores de pantalla. Padrísimo, la verdad es que para quienes nos gusta leer, ya sea quien tiene sus ojitos en texto, a través de un libro, a veces cuando lo abres, lo ojeas, lo hueles, es todo un ritual la lectura, pero también una vez que aprendes braille, el poder sentir con la yema de tus dedos esos puntos que te van dando cada palabra, cada estrofa y que puedes armar en tu mente y en tu imaginación tantas historias, pero también ya ahora con la tecnología, ¿no? Los audiolibros, toda la parte digital que se ha sumado también a que aprendamos. Sin duda alguna, la lectura nos trae conocimiento y decimos en el foro, el conocimiento es poder. Así que ya me imagino tú sintiéndote muy poderoso llegando a Ecuador después de toda esa transformación que tuviste y comenzando ese nuevo proyecto. ¿Qué tanta acogida tuviste con, primero que nada, lo diste a conocer con personas con discapacidad que ibas conociendo o asististe a alguna institución para que lo adaptaran? Comencé en una universidad que me acogió el proyecto e inmediatamente comencé a llamar a escuelas de niños ciegos, a organizaciones de ciegos y pues cuando los llamaba a las escuelas pensaban que les estaba haciendo alguna broma, ¿no? Decían, bueno, ¿y por qué nos viene a dejar una biblioteca? Pero si nadie se ha acordado de nosotros de toda la vida y cómo así. Entonces, pues bueno, ventajosamente la universidad me apoyó y fuimos entregando eso. Lo interesante es que al tiempo que íbamos entregando las bibliotecas, en algunos lugares, en algunas otras universidades, se comenzaron a crear puestos de trabajo justamente para que sean personas ciegas las que atiendan estas bibliotecas. Entonces, fue simultáneo y tuvo gran acogida porque justamente ya las personas ciegas se anoticiaron de esto y pues decían, bueno, yo quiero también trabajar y de hecho hay algunas personas que luego de 26 años que sucedió esta iniciativa siguen trabajando en diferentes universidades, municipios, ciudades del Ecuador y esto ocurrió durante unos 6 u 8 años porque después por motivos de que yo tenía mi jubilación como militar ya salido de las Fuerzas Armadas, entonces no podía ejercer la función pública y me tocó ir a buscar nuevamente dónde trabajar para alimentar a la familia, para salir adelante en todo. Y es donde entré al mundo de la aviación, a una empresa de helicópteros petroleros y bueno, cuando imagínate tú llegando una persona ciega a una empresa de helicópteros y dices, bueno, ¿y usted qué quiere trabajar aquí, no? Porque no es muy lógico que una persona ciega vaya a trabajar en una empresa de aviación, pero justamente como había sido instructor piloto, entonces fui a dar clases teóricas en tierra de materias que se dan a los pilotos y de esta manera me acogieron inicialmente en una empresa de helicópteros. Ahorita en nuestra segunda
fase de esta maravillosa entrevista, Luis, quiero que me cuentes al respecto. Pero ¿qué te parece si ahorita vamos a escuchar otra sección muy importante? Porque sabemos que la familia también es una pieza importantísima para las personas con discapacidad, ya sean adultas y sobre todo para los pequeños. Así que tenemos esta sección dedicada a todas las mamás que nos escuchan. ¿Y qué les parece si vamos con Chela a la sección Acá entre Mamis y volvemos enseguida? Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Hola, queridas amigas y amigos de su sección Acá entre Mamis. Soy Graciela Gallardo y les agradezco su preferencia en esta tercera temporada de Espacio Incluyente. En esta ocasión les voy a platicar sobre las 2 M's. ¿Pero qué son las 2 M's? Es ni más ni menos que el movimiento y la meditación. Comenzamos. La meditación en nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad y también, ¿por qué no?, en nosotras. El movimiento no siempre tiene que ser muy especializado. Basta con una caminata al día o estar bailando con tu familiar con discapacidad y así también se convive en armonía. El ser humano siempre tiene que estar en movimiento porque al no hacerlo, su desarrollo físico y mental comienza a deteriorarse. A nuestras personas con discapacidad motora es muy importante que estén en movimiento constante. Además, ayuda a prevenir llagas en la piel y también ayuda a su rehabilitación. Y qué mejor que con un poco de música de tu elección. Para nosotras, cuidadoras primarias, es muy importante mantenernos sanas y fuertes, porque el movimiento, ya sea correr, caminar, bailar o algo más especializado, además de brindarnos fuerza para poder movilizar a nuestros hijos, generamos dopamina, la cual ayuda a mantenernos felices y con más energía. También podemos incluir en la rutina de nuestros hijos movimientos finos que dentro de las actividades diarias podemos ponerlos a quitar la piel de chícharos, a separar frijoles, a hacer pares de calcetines. Y estos movimientos finos pueden participar toda la familia y así cooperar con las actividades en casa. Y bueno, después de realizar tanto movimiento, llegó el momento de ponernos en calma. Y qué mejor que meditando. Pero, ¿qué es la meditación? Es observar activamente los pensamientos y sentimientos del momento. Sí, es no pensar en lo que va a pasar mañana, ni en lo que pasó ayer, ni en lo que tú piensas que va a pasar, sino concentrarte en el aquí y en el ahora. La meditación es una herramienta muy importante y beneficiosa para el TDAH y el autismo, ya que reduce el estrés y la ansiedad, mejora la atención emocional, el alivio del dolor crónico y mejora la calidad del sueño. Además, las técnicas de relajación plena ofrecen beneficios profundos y adaptables a cualquier necesidad. Por ejemplo, en las discapacidades intelectuales o neurodivergencia, reduce el comportamiento compulsivo y también el impulsivo. A la larga, los periodos de atención y favorece a las habilidades sociales. En personas sordas se pueden utilizar adaptaciones como estímulos visuales, táctiles o vibratorios. Esto también permite que se relajen. Para las discapacidades físicas o de movilidad reducida, ayuda a sobrellevar el dolor crónico, facilita un mejor descanso por las noches. También se pueden integrar en estas meditaciones alguna esencia relajante para disfrutar más esta experiencia. Puedes realizarla con tus familiares en la comodidad de tu hogar, ya que existen muchas terapias guiadas en las diferentes plataformas que ahora nos ofrecen estas nuevas tecnologías. Para concluir nuestra sección,
les comparto una carta de reflexión. Alma mía, sé que estás cansada y que la tristeza te pesa. Cada angustia tuya la siento en mis huesos. Cada preocupación tensa mis músculos y no hay pastilla que pueda realmente sanar. No me juzgues tan duro por estas dolencias. No te frustres conmigo cuando no respondo como antes. Estoy luchando contigo. Recuerda en quién está nuestra sanidad. Recuerda que si tú sanas, yo sano. Atentamente, tu cuerpo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una pequeña reflexión para pensar un poco en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros hijos con discapacidad o familiares con discapacidad. Y a mí me encantaría que nos sigas sintonizando aquí en Espacio Incluyente en nuestra sección Acá Entre Mamis. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Aviación sin barreras, un vuelo sin límites. Aviación sin barreras, cartilla de seguridad para personas con discapacidad o movilidad reducida, Airbus A320. Para su seguridad, escuche las instrucciones de este formato de audio y de la tripulación. Mantenga abrochado su cinturón de seguridad mientras esté sentado. Cuando el tono suene o la señal de cinturón de seguridad se encuentre encendida. Prohibido fumar a bordo. Prohibido el uso de teléfonos celulares, equipos de radio y control remoto durante todas las fases del vuelo. Este dispositivo de audio está diseñado para mejorar su seguridad y accesibilidad a la información y entretenimiento. Durante despegues y aterrizajes, está restringido el uso de otros artículos electrónicos hasta que el tono suene o la señal luminosa de cinturón de seguridad se apague. Las personas con discapacidad se ubicarán siempre cerca de las salidas de emergencia. Exija siempre el nombre de su auxiliar de vuelo. Al terminar de escuchar estas indicaciones para su seguridad, deje el dispositivo en el bolsillo que se encuentra frente a su asiento hasta luego de la fase de despegue, donde podrá utilizarlo con la información de cultura y entretenimiento allí disponible. Ubicación dentro de la aeronave. Para su seguridad, usted se ubicará en la ventana de la tercera fila. El pasajero que se encuentre a su lado lo ayudará en caso de que lo necesite. Por esta razón, más de 2 personas con discapacidad no deben viajar juntas. Si usted se encuentra en el lado derecho del avión, hallará al lado izquierdo de su asiento el apoyabrazos, en el que podrá encontrar el botón para reclinar su asiento y la mesa plegable. Si se encuentra al lado izquierdo del avión, hallará al lado derecho de su asiento el apoyabrazos. En la parte superior del asiento de la mitad se encuentra la unidad de servicio al pasajero, donde hallará los dispensadores de aire y el botón para llamar al auxiliar de vuelo. Frente a su asiento, encontrará un bolsillo con una funda de papel en caso de mareo. Uso del baño. El baño se encuentra pasando la puerta delantera del avión al costado izquierdo. Si tiene alguna dificultad, llame al auxiliar de vuelo. En la puerta de ingreso al baño encontrará una perilla. Muévala hacia la derecha para poner seguro. Frente a la puerta se encuentra el inodoro y al lado derecho el lavabo. Una vez utilizado el baño, encontrará a sus espaldas, en la parte inferior izquierda de la pared, un botón para descargar agua. El papel higiénico se encuentra al lado derecho del inodoro. En caso de tener algún percance, puede llamar al auxiliar de vuelo. Nuevamente les damos la bienvenida a su programa Espacio Incluyente y bueno, pues estamos con el piloto Luis Eduardo Cueva, que nos está contando un poquito de cómo fue su llegada a Ecuador y las puertas que tuvo que tocar, porque también acabamos de escuchar una cápsula muy interesante que habla acerca de la aviación. ¿Qué instrucciones debe de tener una persona con discapacidad visual cuando llega al aeropuerto, cuando no sabe qué hacer? Y sin embargo, él fue el pionero que logró que a través de estos audios las diferentes
empresas de aviación las pudieran ubicar y colocar para que las personas con discapacidad visual en Ecuador puedan escucharlo. Así que cuéntanos un poquito de este proceso, querido Luis. Muchas gracias, Marlene. El asunto es que luego de trabajar ya en bibliotecas y centros de cómputo y comencé a trabajar en aviación, pues volví a recordar todo ese bagaje de conocimientos que tenía como aviador, como piloto. Y trabajando para esta empresa Aeromaster Airways y luego de lo que regularmente toca viajar por diferentes lugares y sentir que la accesibilidad o la información que se da no es completa como uno quisiera como persona con discapacidad. Entonces, por decir, cuando uno llega a un aeropuerto y no se puede ubicar bien en ese lugar, o cuando uno sube al avión y justamente le dan la cartilla de información y tal vez uno no sabe braille o sabe braille en español, pero no en inglés, y no puede leer la cartilla que está frente a uno. Entonces presenté un proyecto a la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador que se denominó Aviación Sin Barreras, y era un proyecto justamente incluyente para que las personas que vayan personas con discapacidad visual que vayan a los aeropuertos, que vayan a tomar un vuelo y en el vuelo mismo puedan tener la información que les va a permitir volar con seguridad y sobre todo también tener la información de entretenimiento, de tal manera que el vuelo no sea un momento de estrés, de ansiedad, sino que lo puedan disfrutar. Y de esa manera pues comenzamos a crear audios en los que se daba la orientación de cada uno de los aeropuertos a nivel nacional y luego también de las cartillas de información de seguridad con la información un poquito más ampliada, con ciertos detalles, de tal manera que la persona ciega se sienta a gusto volando en los vuelos. Claro, porque a veces te genera estrés, sobre todo si eres independiente y viajas solo. ¿Dónde me van a ubicar? No tienes idea si el avión es lo suficientemente grande para tener 3 filas o 2 filas, si te va a quedar el baño más lejano. Claro que te apoyas de los asistentes a bordo, ¿no? Las aeromosas y todo, pero los sobrecargos, pero en realidad el hecho de que tú previamente ya tengas escuchado las características del avión que vas a poder abordar, entonces es diferente, ¿no? Te sientes más seguro, más confiado y una vez que te lo aprendes, como no hay como tantos modelos de aviones, ya sabes que si te toca por ejemplo, el que acabamos de escuchar, Boeing 320, ya sabes qué características tiene. Definitivamente, digámoslo así, ¿no? Si es que es de las industrias Airbus, tenemos regularmente los aviones que vuelan son los Airbus 320, 321, que son todos bastante parecidos, ¿no? O, por ejemplo, si es que es Boeing o otro tipo que son los ATR. Entonces, de acuerdo al tipo de avión, uno más o menos sabe. Y algo un poco, digámoslo, escatológico que me pasaba a mí, y es cuando uno va al inodoro. Y entonces uno se pone a buscar todo lo que encuentra o no encuentra y puede meter las manos donde no debe meter las manos. Entonces decía yo, ¿por qué tiene que uno sentirse tan estresado al momento de ir al inodoro? Y mejor, justamente en esos momentos fuimos con algunos funcionarios de aviación y hicimos la explicación de tal manera que cuando uno la escuche es como si hubiera ya entrado a estos lugares. Y también, cómo no, dónde están las puertas de emergencia, el chaleco salvavidas, de dónde cae el oxígeno, todas esas particularidades que es importante que sepamos y que nos dan seguridad y damos seguridad también a todo el vuelo. Por supuesto, no hay nada como también sentirse seguro y poder actuar en todo caso si es necesario, con agilidad, pero también con conocimiento de causa. Y para ello, bueno, pues esperamos que este trabajo que tú has realizado en el Ecuador no solamente se quede en el Ecuador, sino alguna institución de aviación en los diferentes países que nos escuchen puedan buscarte, quererlo replicar, hacerlo nuevo, porque ahora ya con la tecnología a lo mejor no se los entregan impresos en braille, pero qué tal un QR que les explique todo a detalle, ¿no? En audio sobre todo, que es lo más importante, que uno pueda entenderlo claramente, con diferentes sonidos, con voces alternas, como lo acabamos de escuchar en voz de hombre y de mujer, y que se haga más sencillo, más cómodo y más práctico.
Definitivamente tiene que ser así. Te cuento que justamente apenas comenzamos nuestro proyecto, lo presentamos a la Organización de Aviación Civil Internacional, justo fue el congreso en Galápagos, Ecuador, y luego de ello, que lo presentamos allí, fue emocionante porque recibíamos llamadas de Singapur, de Hong Kong, de Islandia, países que 100% con mucho más recursos y con toda seguridad también más sensibles hacia la discapacidad, lo desarrollaron más pronto de lo que teníamos la idea y que fuimos desarrollándolo de a poco aquí en Ecuador. De tal manera que sí, en muchos países se ha llegado a desarrollar casi completamente y eso es fabuloso porque también algún momento uno saldrá del país, viajará y dirá, mira qué bueno, cómo nos pueden atender en cada uno de los aeropuertos, en cada una de las aeronaves en los que vamos a ir volando. Excelente, pues que así sea. La verdad es que todo lo que se haga a favor de que la discapacidad sea más leve, de que vivamos más felices, de que estemos menos estresados, suma mucho. Y no solamente a las personas que vivimos alguna discapacidad, sino a cualquier ser humano, ¿no? Un adulto mayor que también quiere distraerse en el avión, quiere ir viendo contenido, leyendo cosas o escuchando cosas que le aproveche el tiempo del trayecto del viaje, pues está súper. Así es, definitivamente. Inicialmente nosotros comenzamos a trabajar con unos reproductores de MP3 y luego de eso, pues ahora con los celulares, pues ya no se necesita nada más, como bien dices tú, con código QR o simplemente en el counter de la compañía que a uno le faciliten la información y ya está todo desarrollado. Así que es mejor. Y como tú dices, no solo es para personas con discapacidad, sino para personas de la tercera edad también, o discapacidades que no son visibles, ¿no? Como un autismo y otras discapacidades. Claro. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar una hermosa melodía para esta nueva temporada? Y volvemos enseguida contigo porque falta lo más importante, que nos hables de tu nuevo proyecto. Espacio Incluyente. Un lugar para escuchar historias que nos inspiran y nos invitan a avanzar. Entrevistas, información, discapacidad e inclusión. Aquí cada voz cuenta y la pieza principal eres tú. Te presto mi voz, curiosidades de la salud. Acá entre mamis y Hablando de discapacidad. Espacio Incluyente, unidos por la inclusión. Bienvenidos. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es Te Presto Mi Voz. Y aquí estamos arrancando esta tercera temporada de Espacio Incluyente con nuestra queridísima Marlene Castro, todos los demás expertos colaboradores y los nuevos talentos que se suman al programa. Y ahora, para quienes no estén familiarizados con este segmento, les platico que yo soy fonoaudióloga, también conocida como terapeuta del lenguaje o terapeuta en comunicación humana o logopeda también en otros países, y que actualmente me desempeño como fono-oncóloga. Esto es, me especializo en pacientes de cáncer, ya sea que estén atravesando por tratamientos como quimioterapia o radioterapia, o que fueron operados, o incluso aquellos pacientes que no requirieron de cirugía o que no fueron candidatos a la misma. Y el trabajo que realizo lo desempeño en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, que es donde trabajo actualmente. Y este trabajo es de rehabilitación para estos pacientes. Esta cápsula es un espacio para que las personas con discapacidad den a conocer al resto del mundo las barreras a las que se enfrentan día con día en el mundo real.
Porque sabemos que en el discurso se habla de inclusión todos los días y se pintan puentes y paredes de morado o de cualquier otro color, a elección del político en turno. Pero en la realidad no contamos con espacios seguros o adecuadamente señalizados, ni siquiera mínimamente transitables en algunas ocasiones. Ni tampoco se cuenta con el personal sensibilizado o capacitado para atender adecuadamente a quienes así lo requieren. Entonces, la idea de este espacio es que ustedes me hagan llegar sus peticiones, quejas, inconformidades, denuncias, sugerencias o incluso felicitaciones del día a día para el personal o las instituciones públicas o privadas que así lo merezcan. Y yo me encargaré a su vez de difundirlo en este espacio. Para ello es que les presto mi voz. Y por otro lado les cuento que el día de hoy fuimos al restaurante de Toño y de entrada la señorita de la recepción mantuvo una actitud muy poco empática y profesional y se notó que es así siempre. Y aquí hago un paréntesis para aclarar que éramos un grupo de 15 personas, del cual 6 son personas sordas. Cierro el paréntesis y les aclaro también que en ese restaurante no cuentan con un protocolo para avisar el turno que no sea gritarlo. Entonces, si no hubiéramos acudido personas oyentes, no nos habríamos enterado que llegó nuestro turno de tener una mesa. Posterior a esto, al tomarnos la orden, hubo muchísima confusión, ya que ninguno de los meseros o de cualquier otra parte del staff del lugar saben lengua de señas mexicana. Y eso retrasó mucho la atención para nosotros los comensales. Además, cuando las personas sordas necesitaban algo, tenían que recurrir a nosotros los oyentes para que a su vez lo pidiéramos a los meseros. Y esta escena se repitió varias veces durante toda la comida. Entonces, como verán, este es un claro ejemplo de cómo la inclusión, lo de inclusión lo digo entre comillas, al menos aquí en mi país que es México, está lejos de ser incluyente. Este segmento está pensado justo para visibilizar este tipo de vivencias cotidianas. No importa la ciudad o incluso el país del que me lo hagan saber, porque este es un tema universal. Para ello, finalmente, les reitero la invitación a sumarse a este espacio. Y eso lo pueden hacer a través de las redes sociales del programa o directamente a mi WhatsApp, que es el 55 11 59 35 16. También me pueden encontrar en Facebook como Ailía Antúnez, que es AYLYA, Antúnez con Z y sin acento. O en Instagram como FGA Ailía Antúnez, todo junto y sin acento. Y bueno, esta sigue siendo Ailía, esto sigue siendo Te Presto Mi Voz, aquí en Espacio Incluyente, tercera temporada. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Seguimos con ustedes aquí en Espacio Incluyente y la verdad es que nuestro invitado nos tiene, bueno, con la boca abierta porque no nada más adquirió una discapacidad visual y fue muy resiliente para enfrentar esa situación, comenzando nuevos proyectos, retomando de alguna u otra forma la aviación, que era su pasión, aportando a la sociedad toda esta información que es de bien para el público en general al viajar. Pero también se ha dedicado a hacer deporte, ha andado en todas partes en bicicleta, también recorriendo su país y rompiendo récords. Cuéntanos un poquito también de eso, Luis. Bueno, hay una frase de Rabindranath Tagore que dice que
si tú cierras las puertas a los fracasos, a los errores, pues posiblemente también cierres las puertas del éxito o de lo que uno quiere hacer. Entonces, en algún momento, cuando ya estaba trabajando en esto, y muchas gracias por tus palabras, Marlene, decidí comenzar a hacer deporte en bicicleta tándem. Y no había aquí bicicletas tándem, así que tocó adaptar con 2 cuadros de bicicleta a una bicicleta tándem. Y en ese entonces ya vivía con mis papás, ya me había divorciado, vivía con mis papás, y le digo a mi mamá, mamá, quiero irme a dar la vuelta al Ecuador en bicicleta. Y me dice, pero mi hijo, eso nunca, si viendo, no lo hiciste, ¿cómo vas a hacer ahora? Digo, no lo sé, pero voy a intentar hacerlo. Y a veces creo que en ese sentido el desconocimiento es bueno, porque si uno supiera todo lo que le espera en un recorrido de esos, pues posiblemente dijera, no, gracias. Pero en ese sentido la ignorancia también ayuda un poco. Y de esta manera, bueno, nos preparamos para el evento. Fueron 26 días recorriendo por la cordillera de los Andes, por la Amazonía, por la costa, y de esta manera no solo fuimos recorriendo en la bicicleta tándem, sino que fuimos entregando la biblioteca que ya era digital, aún un poco pequeña todavía, pero entregando en cada municipio, en cada pequeña población que quisiera recibirla, ¿no? Y de esta manera lo hicimos en Ecuador, y luego pues también fuimos a Panamá. Ahí ya fui con mi esposa, y nos apoyó. Fue emocionante porque ahí es cuando uno entiende que hay ángeles de carne y hueso en la tierra. Y fui a un banco y dije, bueno, quisiera hablar con el gerente a ver si me quiere apoyar para un proyecto para entregar bibliotecas en Panamá. Y bueno, uno si va a otro país piensa que le van a decir, sí, sabe que venga tal vez el próximo mes y que no le podemos atender. Pero el señor gerente del banco me recibió y dijo, bueno, Luis, ¿tú quieres donar bibliotecas para ciegos, pero recorriendo en bicicleta aquí en Panamá? Y le dije, sí. Bueno, dice, ¿y cuánto dinero requieres? Y no se me había ocurrido siquiera eso, porque yo sabía que me iban a decir que no. Y como me dijo que sí, entonces se me ocurrió darle un valor, creo que fue $7,000. Y le digo, bueno, ¿y si te deposito hoy los $7,000, en qué tiempo comienzas el proyecto? Y entonces me comenzaron a sudar las manos y dije, bueno, hasta tartamudeé un poco, creo yo, y le dije, bueno, en 2 meses. Dice, bueno, señorita secretaria, que le pongan a la cuenta de él $7,000 y en 2 meses lo esperamos aquí. Y entonces ahí es cuando hicimos un récord. En verdad es un récord porque fui la primera persona que crucé del Atlántico al Pacífico en bicicleta, pero cualquiera diría que si es que recorres del Atlántico al Pacífico estás yendo de Nueva York a Los Ángeles, pero no, es de Colón a Panamá, el Istmo, la parte más estrecha del continente, y es así como recorrí desde Colón a Panamá y luego pues hasta Costa Rica, recorriendo ese hermoso país que es Panamá, entregando en cada una de sus escuelas esta biblioteca para ciegos. Wow, esto que nos acabas de contar es una verdadera muestra de que cuando uno realmente quiere y crece en tus proyectos, Dios y la vida se encargan de acomodar todo para que suceda, ¿no? Ni siquiera te esperabas el sí, no tenías realmente un presupuesto, una cantidad, sin embargo, actuaste rápido, lo pensaste y dijiste es esto, y bueno, de inmediato actuar, ¿no? Cumpliendo el cometido, pero sobre todo teniendo ese patrocinio y una gran satisfacción de todo lo que ibas realizando en ese trayecto. Fue una experiencia realmente hermosa. El banco ese, Tower Bank, hasta ahora lo recuerdo, y el proyecto se denominaba A Punto Pedal Panamá, un sueño insuperable Tower Bank. No me lo creía ni cuando terminó el proyecto, pero fue realmente emocionante ir por las escuelas de niños ciegos entregando la biblioteca. Fue una experiencia fabulosa que pues luego de eso pues ya tuve que dejar el ciclismo porque tuve cáncer de próstata y bueno, es otra faceta también que finalmente la superé. Sí, qué padre, me da mucha alegría porque podemos ver la mano de Dios en todo lo que nos cuentas. Y bueno, ¿qué te parece si ahora nos presentas a tu maravilloso libro, que ahorita es en lo que nos vamos a enfocar a presumir porque es tu segundo libro? ¿A partir de cuándo empezaste con la idea de quererlo escribir y sobre todo en qué formato lo tienes disponible para que la gente lo adquiera? Muchas gracias. Mi segundo libro se denomina o se titula Volando en la oscuridad, memorias de un piloto ciego. Este libro lo comencé tuvo sus orígenes en enero de 2025.
toda vez que yo había perdido la vista en 1997, 2 años después del conflicto que tuvo Ecuador con Perú, que se denomina el conflicto del Alto Cenepa. Y fue una experiencia dura, interesante, y a los 30 años de este conflicto nos invitaron a los veteranos de guerra a participar de una ceremonia cívico-militar. Y entonces, pues, en un momento, en un teatro, nos invitaron a los pilotos veteranos de guerra a que demos nuestro relato, ¿no? de valor, de todo lo que eso representa, de patriotismo. Pero para mí, en verdad, lastimosamente existió ese conflicto. Lo más hermoso que puede haber es la paz, la tranquilidad. Pero, y creo que uno la valora más cuando ha pasado por estas circunstancias ahora con nuestros hermanos peruanos, que tenemos un buen comercio, nos llevamos muy bien, y aspiro y espero que nunca más vuelva a ocurrir nada de eso. Estoy seguro que así será. Entonces, en esta oportunidad, mis compañeros pilotos ya veteranos, todos ya mayores, pues comenzaron a dar sus relatos, pero el mío iba a ser diferente porque había sido moldeado en la fragua de la discapacidad. Entonces mi percepción de la vida era algo diferente. Pero comencé a escucharles, y cuando salí a dar mi relato les dije, miren, yo creo que esa frase típica de los hippies que dice, haga el amor y no la guerra. Entonces yo les dije, yo les voy a hablar de humor, de amor y de compañerismo y de otras cosas. Y entonces comencé por un grupo de WhatsApp de los veteranos de guerra a hacer los relatos de aviación, pero que no solo involucra lo que había pasado en un conflicto bélico, sino justamente los episodios de búsqueda y rescate, donde uno tiene que solo enfrentar a la realidad que tiene en ese momento de rescatar a una persona, o tal vez accidentarse si es que el lugar es muy crítico. Y de esta manera fui haciendo relatos sin la intención de escribir un libro. Pero como hubo audiencia y les gustó, seguí escribiendo hasta que en un momento dado comencé a recopilar todo el material, casi a los 8 meses, y dije, aquí hay un libro. Y lo organicé, pues, y comencé a buscar un mecenas que me ayude, y efectivamente, como siempre hay un ángel que le ayude, cuando uno tiene fe, pues ahí está. Entonces dije, se necesitaba recursos para ello, y el rector de una universidad decidió desde su peculio, de su bolsillo, ayudarme para poder editar, porque siempre eso lleva sus costos, la corrección ortotipográfica, la edición, la impresión, la publicidad, los diagramas, todo lo que se tiene que hacer hasta tener el libro que es lo que tenemos ahora. El libro lo tenemos en formato de audio digital, lo tenemos en formato de texto digital y lo tenemos en formato físico de tinta y papel. Padrísimo, pues en todos los formatos para que la gente lo pueda disfrutar, como decíamos en el anterior bloque, en todas sus formas, y que la gente siga leyendo, porque de verdad es muy triste saber que muy bajo porcentaje en nuestro país lee, ¿no? ¿Y cuántos libros leen al año? Bueno, pues ya cada quien lo responderá para no pedirles que levanten la mano o que digan cuántos. Nuestros escuchas lo sabrán y cada uno meditará en su interior si realmente a estas alturas de este 2026 han leído lo suficiente, han cumplido con su propósito de lectura, o si este libro les sirve como pretexto para comenzar, no esperarnos a que sea enero o año nuevo, sino desde ya comprar este maravilloso libro y comenzar una lectura que también los haga viajar, ¿no? Definitivamente las personas que leen desarrollan pensamiento crítico, lo cual es fabuloso. Además, que es mucho más barato comprar un libro que comprar un ticket de avión, reservar un Airbnb y pagar todos los gastos que eso representa. Además, que podemos conocer a personajes fantásticos, se me ocurre como Arturo Pérez Reverte, a Mario Vargas Llosa, que ya falleció, no importa, lo podemos conocer, y entonces a través de la literatura podemos viajar a través no solo del espacio, sino del tiempo, de la imaginación, de la fantasía, de la sensualidad, y eso es maravilloso. Antójanos un poquito, ¿qué podemos leer en esas páginas? ¿Cómo con qué crees que nos pudiéramos encontrar y atrapar?
¿Hay alguna historia en particular que nos quieras compartir brevemente? Gracias. Bueno, hay historias un poco del conflicto bélico sin entrar en acciones de combate, sino más bien de compañerismo e historias, por ejemplo, de búsqueda y rescate en los Andes, en lugares que son bastante difíciles de acceder, como vuelos de exploración y explotación petrolera y demás. Pero también hay un cuento de difusión de ciencia y de ciencia ficción también, que es un relato en Marte, del primer vuelo de una aeronave en Marte, esto es del Ingenuity. Entonces, durante la pandemia, unos días antes de que vuele sobre la superficie de Marte, pues decidí inventarme cómo debería ser ese vuelo allá en la superficie de Marte. Pero un cuento así pequeñito, y es durante el conflicto, es que a mí siempre me ha gustado la poesía, y entonces era una muchacha en el lugar del conflicto, la única secretaria que quedó en una unidad de combate, y entonces se me acercó y me dijo: ¿qué está leyendo, capitán? Y yo era capitán y le dije: estoy leyendo poesía. Y me dijo: ay, dígame una poesía y yo le doy todo lo que usted me pida. Y uno se vuelve loco escuchando eso. Entonces, pero yo era una persona casada, entonces le dije que no podía, pero que le iba a decir. Dice: no, yo le doy todo. Entonces le dije: mire, le voy a pedir un favor. Le voy a decir la mitad de la poesía ahora y la mitad mañana. Si mañana usted me quiere dar todo lo que usted quiera, pues encantado. Y me dijo: dígalo. Entonces la chica se llamaba Vicky y le dije de esta manera: si el mar que tanta agua desparrama tuviera tanto amor como agua fría, Vicky por amor se llamaría, y no tan solo mar como se llama. Y me dijo: ay, capitán, dígame todo ahora, yo le entrego todo ahora. Dije: no, mañana. Y fui al otro día. Y es que me acordaba eso de que verso mata a galán, o que pico de oro mata a músculo de acero. Y al otro día, pues yo no debía ni quería entrar en algún asunto mayor de sensualidad. Y entonces me dice la chica al otro día: dígame lo que me falta y yo le entrego todo lo que usted me pida. Y le dije: y pensar que detrás de esa boca deliciosa se esconde esa lengua viperina, como el fango sin saber reposa al fondo de la fuente cristalina. Y entonces sentí la mirada asesina y decidí que ese momento era el momento de huir. Y de esta manera, Victoria, y ahí viene la paradoja: la victoria fue mi derrota. Claro, qué bello. Pues definitivamente se antoja leer tu libro. Y bueno, pues para ello cuéntanos a dónde lo podemos adquirir. Hay que checarte en tus redes sociales, en un número de cuenta, un WhatsApp. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la manera pues, es a través de mi WhatsApp, que es el 593-993-362-964, a través de mi correo electrónico, comunicarse conmigo, luchocueva.63@hotmail.com, y de tal manera que para personas en Ecuador o como para personas en el exterior, a través de este servicio se me va el nombre ahorita en Ecuador es Servientrega, pero a nivel internacional, como cuando uno envía dinero al exterior. Western Union. ¿Sí? Western Union, exactamente. Tengo me voy a permitir enviarte la información de Western Union, de tal manera que las personas pues acudan, hacen el pago correspondiente del libro y nosotros nos comprometemos inmediatamente a enviarlo donde se encuentren las personas en cualquier lugar del planeta. Bueno, entonces volvemos a repetir el número porque va con un más 59 que viene siendo tu lada, ¿no? Sí, más 593-993-362-964. Bueno, pues esperamos que haya muchísimas ventas, que todo el mundo se encante con la lectura de este maravilloso libro y sobre todo porque, como bien dices, son relatos de un hombre que no solamente ha sido deportista, piloto, sino también esposo, padre y un singular amigo. Así que yo doy gracias a Dios por tu vida, sabes que te admiro, te respeto y por supuesto te honro con todo lo que estás realizando. Me sumo a también tener ese libro y deseo de corazón que las ventas se aumenten mucho y que podamos después comentar quizá un libro más.
Muchas gracias, Marlene. Me pongo a las órdenes. Yo más bien siempre agradecido contigo y admirando el programa que haces en el Foro de Mujeres, con todas las mujeres con discapacidad de América Latina. Me maravilla ese programa. Me encantaría estar ahí, pero entiendo que es de género y me quedo con la curiosidad. Claro, pero tenemos muchas actividades, talleres, cursos, conferencias en los que se pueden sumar todas las personas, sean hombres o mujeres, vean o no vean, todo mundo es bienvenido. Así que mil gracias por estar con nosotros en este inicio de tercera temporada. No le cambien porque este programa no ha terminado. ¿Qué les parece si vamos a escuchar ahora la sección Hablando de Discapacidad con una nueva colaboradora? Ella es una gran amiga y se llama Rosemary. ¿Y qué les parece si aprendemos junto con ella en este día un poquito más acerca de lo que es la discapacidad, la accesibilidad y todos estos términos que son de mucha importancia para todos? Vamos y enseguida volvemos. Hablando de discapacidad con Rosemary. Hoy me gustaría compartir con vosotros una reflexión sobre la discapacidad visual. Una realidad que forma parte de la vida de muchas personas y que, sin embargo, todavía sigue siendo bastante desconocida para gran parte de la sociedad. Cuando alguien escucha las palabras discapacidad visual, es frecuente que piense únicamente en aquello que una persona no puede ver. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que sí puede hacer, en sus capacidades, en sus sueños, en sus proyectos y en la manera en que construye su vida día a día. Tener una discapacidad visual no significa vivir en la oscuridad de los sueños, ni renunciar a aquello que nos hace felices. Tampoco significa dejar de aprender, de trabajar, de viajar, de hacer amigos o de perseguir metas. Significa simplemente que en ocasiones necesitamos recorrer caminos diferentes para llegar a los mismos lugares. Cada persona vive la discapacidad visual de una manera distinta. Algunas personas conservan parte de la visión, otras no. Algunas utilizan bastón, otras perros guía, ayudas ópticas o herramientas tecnológicas. Pero todas compartimos algo importante: el deseo de vivir con autonomía, de tomar nuestras propias decisiones y de participar plenamente en la sociedad. A menudo, las mayores dificultades no provienen de la falta de visión, sino de las barreras que encontramos a nuestro alrededor. Algunas son físicas y visibles: una acera ocupada por obstáculos, una señalización poco accesible, una página web que no puede utilizarse con lectores de pantalla o una información que no está disponible en formatos accesibles. Pero también existen barreras que no se pueden tocar ni ver. Son los prejuicios, las ideas equivocadas y los estereotipos que todavía existen sobre las personas con discapacidad. A veces, sin mala intención, otras personas asumen que no podremos hacer determinadas cosas. Otras veces deciden por nosotros antes de preguntarnos qué necesitamos realmente. Y en ocasiones se confunde la ayuda con la sobreprotección. Sin embargo, la mayoría de las personas con discapacidad visual no queremos que nos hagan las cosas. Queremos tener la oportunidad de hacerlas por nosotros mismos. Queremos que se confíe en nuestras capacidades y que se nos permita demostrar todo aquello que podemos aportar. La discapacidad visual no define quiénes somos. Somos mucho más que una condición visual. Somos estudiantes, profesionales, deportistas, artistas, madres, padres, amigos, compañeros y ciudadanos con los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otra persona. Muchas veces escuchamos la expresión ver para creer, pero la experiencia me ha enseñado que algunas de las cosas más importantes de la vida no necesitan ser vistas para ser sentidas. La amistad no se ve, se siente. El cariño no se ve, se siente. La confianza, el respeto, la solidaridad y el amor tampoco se ven, pero tienen una enorme capacidad para transformar nuestras vidas. Las personas con discapacidad visual aprendemos a percibir el mundo de maneras diferentes.
Prestamos atención a los sonidos, a las voces, a las texturas, a los aromas y a muchos pequeños detalles que quizá a otras personas les pase por alto. Construimos imágenes a través de la imaginación, de los recuerdos y de las experiencias. Por eso me gusta pensar que existen muchas formas de mirar el mundo. Algunas personas miran con los ojos, otras miramos con el corazón, otras lo hacen a través de la empatía, de la sensibilidad o de la capacidad de escuchar. Y todas esas formas de mirar son igualmente valiosas. La inclusión comienza precisamente cuando entendemos que no existe una única manera de vivir, de aprender, de comunicarse o de participar en la sociedad. Comienza cuando dejamos de centrarnos en las diferencias y empezamos a reconocer todo aquello que compartimos. Porque al final, todas las personas queremos sentirnos valoradas, respetadas y escuchadas. Todas queremos tener oportunidades para desarrollarnos y alcanzar nuestros objetivos. Todas queremos formar parte de una sociedad que nos trate con dignidad. Por eso es tan importante seguir avanzando en accesibilidad, en educación y en sensibilización, porque una sociedad accesible no beneficia únicamente a las personas con discapacidad, beneficia a todos. Cuando eliminamos barreras, abrimos puertas. Cuando facilitamos la participación, enriquecemos nuestra comunidad. Y cuando apostamos por la inclusión, construimos un mundo más justo y más humano. Me gustaría terminar con una reflexión muy sencilla. Quizá la verdadera visión no consiste únicamente en lo que somos capaces de ver con nuestros ojos. Quizá la verdadera visión consiste en ser capaces de reconocer el valor de cada persona, independientemente de sus circunstancias. Consiste en mirar a los demás con respeto, en escuchar con atención, en comprender antes de juzgar y en recordar que en la diversidad forma parte de la riqueza de nuestra sociedad. Porque cuando aprendemos a incluir, a respetar y a valorar las capacidades de cada persona, todos avanzamos juntos. Y entonces sí, todos podemos ver un futuro mucho más brillante. Escuchamos nuevamente en la próxima emisión Hablando de Discapacidad con Rosemary, solo aquí, en Espacio Incluyente. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia e interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535-090575 y nosotros la pondremos al aire. Ya estoy de nueva cuenta con ustedes y feliz de que ustedes hayan estado también con nosotros a lo largo de todo este podcast. Recuerden que actualmente Espacio Incluyente tiene esa modalidad, así que les agradeceremos que cada vez que saquemos el podcast en sus plataformas preferidas, ustedes lo escuchen, le den like, lo comenten, lo compartan y por supuesto sigan escuchándonos porque tenemos mucho material de información para ustedes y también sus familias que les interesa aprender más acerca de la discapacidad. Y para ello tenemos otra maravillosa sección porque siempre cerramos con la cerecita del pastel y se trata de la sección Páginas que Trascienden. Historias verdaderamente cautivadoras que nos inspiran y que nos invitan a ser cada día mejores. Así es que les dejo esta última sección del programa y nos escuchamos muy pronto en nuestra próxima emisión, solo aquí en Espacio Incluyente. Si te dijera que alguien aprendió a dominar los 4 estilos olímpicos de natación en solo 2 meses, probablemente pensarías que es un superdotado. Ahora, si te digo que ese mismo chico nació con una malformación congénita llamada focomelia
que se relaciona con la ausencia de huesos largos o desarrollo incompleto de estos mismos huesos en las extremidades, a lo mejor pensarías que estoy bromeando. Seguro crees que es un milagro, pero a él no le gustan los milagros, prefiere los resultados basados en el esfuerzo. Hoy en Espacio Incluyente decidimos retomar la sección Páginas que Trascienden, viajando a Brasil para conocer a un hombre que rompió esquemas. Él nació específicamente en Campinas, una ciudad del estado de Sao Paulo, y se trata de Daniel Díaz. A diferencia de otros nadadores que empiezan a los 4 años, Daniel descubrió la natación adaptada a los 16 años, viendo la televisión durante los Juegos de Atenas 2004. Entró a la piscina y, desafiando toda lógica, aprendió crawl, dorso, pecho y mariposa en tan solo 8 semanas. Generalmente los nadadores se especializan en un estilo dependiendo de sus habilidades, pero a Daniel le apasionaba tanto la natación que decidió incursionar en cada uno de ellos. Y para quienes no tienen mucha idea de la natación, les voy a comentar que el estilo crawl consiste en nadar boca abajo, alternando los brazos y moviendo las piernas de abajo hacia arriba. Es el más rápido y es el más común. Luego tenemos el estilo de espalda, que es prácticamente lo mismo, pero flotando boca arriba para mirar el techo o el cielo. Luego tenemos el estilo de pecho, que es cuando se hace una brazada y se respira al mismo tiempo. Luego se da una patada hacia atrás abriendo las piernas y después las juntamos como si fuéramos ranas y después hacemos un pequeño deslizamiento para descansar un poco. Y por último está el estilo mariposa, que este es el más pesado, ya que se tienen que mover al mismo tiempo los brazos y las piernas, además de que se dan 2 patadas, así que ya podrán imaginarse que se requiere mucha fuerza. Su cuerpo no era perfecto, pero su mente se enfocó en mejorar, porque manifestó de inmediato su afinidad con esta actividad deportiva. Debutó en Pekín 2008, acumulando 9 medallas, 4 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Después participó en Londres 2012 y allí tuvo un desempeño impecable, ya que obtuvo 6 medallas de oro. Después participó en Río 2016 y repitió la hazaña. Ahora obtuvo 9 medallas, 4 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Y finalmente se retiró en los Juegos de Tokio y allí ganó 3 medallas de bronce, así que en total sumó 27 medallas paralímpicas y 3 premios Laureus, el equivalente al Oscar en el deporte. Cuando la prensa lo llamó el Michael Phelps brasileño, él respondió con una frase muy poderosa: yo nado para representar el deporte paralímpico, es decir, que más allá de un interés individual, lo que él quería era visibilizar las habilidades de las personas con su misma discapacidad u otras discapacidades. Daniel repetía constantemente una idea: la discapacidad no es lo que me define, solo es una característica mía, como ser alto o tener el cabello negro. Lo que nos define verdaderamente está dentro de cada persona. Esto resuena mucho con los jóvenes y adolescentes que hoy buscan su propia identidad y que les cuesta mucho trabajo responder a la pregunta ¿quién eres? Cuando la gente se asombraba de que empezara a los 16 años, él respondía de una forma muy práctica: ¿tarde? Por supuesto que no, tarde hubiera sido nunca. Cada quien va a su propio ritmo. Para él, las medallas representaban una herramienta de comunicación para educar a la sociedad y erradicar prejuicios. Lo más importante para él era creer en su potencial y seguir siempre con determinación para alcanzar sus objetivos, a pesar de los cuestionamientos de las personas que lo veían entrenar. Él, como les digo, se retiró del deporte para dedicarse a su familia y a la fundación.
Para él, uno de sus triunfos más importantes, según menciona, es haberse casado con su esposa Raquel Andrade, ya que ella siempre demostró un profundo amor incondicional, lo aceptó tal como era y lo apoyó emocionalmente en todo lo que realizó en su carrera. La fundación se llama Instituto Daniel Díaz y su principal objetivo es promover la inclusión social de niños y adolescentes con discapacidad a través de la natación. Se brindan clases y lo más importante es utilizar el deporte adaptado para mejorar la calidad de vida de quienes asisten a esta fundación. Daniel nos deja una pregunta muy importante para cerrar en este día. Esta pregunta flota en el agua. ¿Cuántas veces permitimos que una característica, un error del pasado o las circunstancias nos definan? Después de todo, el agua es igual de profunda para todos. La diferencia es cómo decides mover los brazos. Nos escuchamos en una próxima emisión de Páginas que Trascienden, donde conoceremos más historias que nos llenan de valor e inspiración. Esto fue Espacio Incluyente, con Marlene Castro. Un espacio donde la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente, un podcast de entrevistas, datos, información respecto a la discapacidad y la inclusión. Conoce con nosotros historias de vida. Instituciones, empresas, asociaciones y fundaciones involucradas en temas de discapacidad. Aquí la pieza principal.